Bueno, vamos a saludar con el señor coronel Renato González, el director general del ISPOL, con quien vamos a conversar sobre este tema. Un golpe bajo lo que pasó en este caso dentro de las investigaciones y de las causas que se siguen judicialmente a los presuntos involucrados en este tema del ISPOL. El coronel González, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Noticias. Buenos días, licenciado, y por su intermedio a toda la teleaudiencia de esta prestigiosa emisora. En realidad era uno de los escenarios previstos, porque conociendo cómo se desarrollan los eventos en las cortes ecuatorianas, nosotros teníamos bastante probabilidad de que ocurra lo que sucedió finalmente. ¿En qué terminó? Que los eslabones más débiles de los cuatro procesados, me refiero a Luis Álvarez Villamar, autor confeso en Estados Unidos de recibir ya un soborno de Jorge Chierres por 3.2 millones de un departamento en Miami, que además hubiera sido impresentable que no lo llamen a juicio, fue uno de los que precisamente estuvo en esa condición. Y el otro, su yerno, Gonzalo Navarro, que inclusive se encuentra prófugo. Sin embargo, los dos más importantes investigados, en este caso Oriana Rumbea, que era gerente administrativa del DCVAL y también funcionaria de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y su esposo, Javier Neira Salazar, principal de Citadel, que ha participado en varias de las operaciones irregulares del ISPOL, fueron sobreseídos por el juez doctor Juan Carlos Terán. Neira es el hijo del político. Exactamente, el hijo de Javier Neira Menéndez. Ya. Entonces, ahí se va viendo la confabulación que existe entre el poder político, económico y cómo se operan en las cárceles. Yo me permití decir el otro día una hipótesis y la sostengo con ustedes. Yo creo que si prescindiríamos en el Ecuador de las cortes, realmente que el cambio no sería mayor, porque prácticamente vivimos en la autorregulación social. ¿A qué me refiero? Los niveles de impunidad son tan altos que bordean el 97-98%. Y ese 2 o 3% siempre estará expuesto a ser favorecido, por ejemplo, como el caso de la semana anterior, con las amnistías. Finalmente, ¿quiénes terminan en una sentencia ejecutoriada? ¿Y por qué recalco en una sentencia ejecutoriada? Porque el proceso penal ecuatoriano es tan largo y tortuoso que muchas personas desisten del mismo. Tenemos que pasar la primera instancia, la segunda instancia, llegar a casación para recién hablar de un delincuente. Entonces es un proceso de Parece que años. hay una sentencia en firme, digamos, en este Correcto. caso, Los ¿no? que terminan recibiendo sentencia ejecutoriada en el país son los parias, los desposeídos de nexos políticos, los que no tienen dinero para defenderse. En el caso puntual del ISPOL, hemos dicho varias veces, hay muchísima plata, inclusive para comprar conciencias, pero también para conseguirse abogados Pero que se van lógico, sumando pues, a las defensas, ¿no? semejante desfalco, entonces tienen hartísimo billete, pues, Correcto. para contratar no solo uno, dos abogados, Mire o la un desigualdad de la bufet. lucha. Nosotros, para contar con el consorcio jurídico de Gonzalo Córdoba y asociados, tuvimos que hacer un proceso de compras públicas transparente, que el contrato inclusive está subido en el portal del CERCOP Claro. y que lo hemos manifestado varias veces, $900,000 por 24 meses de patrocinio y el 3% de lo que se recupere. Yo me pregunto y le hago un llamado formal al SRI, a la UAFE, ¿han verificado los recursos de las defensas de quienes son la contraparte del ISPOL? Porque nosotros veíamos un desfile de bufetes de abogados que ingresaban, salían, se sumaban, se multiplicaban. Yo me pregunto, ya tendrían que haber hecho la declaración de impuesto a la renta del 2021. ¿Declararon esos ingresos? ¿Verificaron la proveniencia de esos ingresos? Le doy un ejemplo puntual en el caso que se investigó en Guayaquil. En el caso Citadel, donde acaba de ser sobreseído el señor Javier Neri, que nosotros hemos presentado la apelación, entre los motivos expuestos por el fiscal para acusarlo, era la entrega de 10 cheques por $80,000 en fechas consecutivas. Eso claramente es uno de los mecanismos de lavado de activos. Me pregunto, señores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, ¿ya se despertaron de esa novedad? Han hecho un caso yo pediría. Oiga, pero ¿qué es lo que está pasando con la UAPI? ¿O hay alguna situación ya premeditada para no actuar Verán, o para actuar así tan lento? el anterior director de la UAFE era el señor Leopoldo Quirós Rumbea, sobrino de Oriana Rumbea Gómez. Así de O sea, sencillo. toda una Todo es vinculación. una vinculación, o sea, es una lucha de crimen organizado donde el uno está por allá, la prima está por acá, el sobrino trabajando ahí con Pero Rodolfo esto es Confe. crimen organizado, pero como decía, de los de cuello blanco, pues en este caso. Así es, De exactamente. personajes de la élite. De esos que yo les denomino los herederos de los gran cacao, de esas generaciones de hace 2 siglos, que se forjaron fortunas de esta manera mala vida, que han vivido en cuna de oro, pero de oro mal habido. Ujú. Entonces, ahora ya se da este sobreseimiento
por parte de este juez. ¿Y ahora qué compete? Bueno, ¿Qué toca hacer? Ya quedan prácticamente libres. No, no es así. Nosotros, como le decía desde un principio en otras entrevistas, este es un camino largo y tortuoso. Ujú. Tendríamos que estar preparados para todos estos vericuetos y así lo hicimos. El mismo día presentamos junto con la Fiscalía General del Estado, hay que resaltar el rol del doctor César Suárez, que entiendo yo tiene el apoyo de la principal, que es la doctora Diana De la Salazar. ministra fiscal. En ese sentido, el propio fiscal, la Procuraduría General del Estado, a través de su delegado regional, que es el doctor José Ceballos, la Policía Nacional con los propios abogados y el ISPOL, es decir, 4 instancias, Ujú. presentamos nuestra apelación verbal y tenemos 3 días para presentar nuestra apelación escrita. Eso subirá a consulta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que tampoco nos da ninguna garantía. Recuerde Claro. que ahí todavía opera el doctor Paredes, más conocido como el juez del caso Chucky Seven. Esa es la justicia ecuatoriana, licenciado. Oye, ¿y siguen estos jueces, siguen estos personajes? Pero no solo Lo de eso. Chucky Seven ya es... Oiga, aquí en Quito, sino que está pasando desapercibida, todavía es fiscal amiga, pues recuerde usted la doctora Tania Moreno, que ha sido cuestionada varias veces por su rol desempeñado en estas investigaciones del caso Pases Policiales, más conocido como Estrella Dorada. Ella ha tenido un montón de denuncias, ha tenido una participación directa, inclusive con vínculos políticos. Recuerde que en un momento determinado era la cabeza de flecha de la pelea que se daba entre José Serrano y el doctor Carlos Vaca Mancheno, y ahí sigue de fiscal. Esa es la realidad del sistema de justicia ecuatoriano. Ahora, ¿qué argumento es lo que el juez acepta para emitir esta sentencia de sobreseimiento? Nosotros tenemos la seguridad de que si nos toca 3 jueces dignos, probos, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, van a revertir el dictamen de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque justamente los argumentos son muy débiles. ¿A qué me refiero? Cuando les llama a juicio a Navarro y a Álvarez Villamar, el juez reconoce que se dio el delito de entrega de información falsa en el mercado bursátil porque el ISPOL recibía constantemente estas notificaciones de estados de cuenta del DCVALE donde le decía sus inversiones también, Sí. ¿correcto? Pero ¿cuál es el argumento principal para dejarle libre de culpa provisionalmente a Oriana Rumbea? Que ella fue directora administrativa y no tenía que ver con una relación operativa directa como sí Álvarez y Navarro. Cuando todos sabemos a ciencia cierta, pero más que Estos saber, están uno está prófugo y otro está en Estados Unidos, ¿no? correcto, así es. Pero más que saber, los documentos, los informes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los mismos testimonios recabados por el fiscal demostraban la participación de la señora Rumbea. Recordemos que ahí existe la auditoría de Ernest Young practicada por la nueva administración del DCVALE, donde desde abril del 2015 hay mensajes entre Rumbea, Cherre, su esposo Neira, Navarro, Álvarez, configurando toda esta patraña que luego terminó en los atracos al ISPOL. Ese es el argumento principal para liberar de culpa a Oriana Rumbea. Ujú. Y en el caso del señor Neira es más risible todavía porque manifiesta el juez en la exposición de sus motivos. Todavía no tengo en mi poder la notificación escrita, Claro. pero lo recuerdo porque estuve en la audiencia pública, que efectivamente han existido estas operaciones regulares, pero que se entregó información falsa al ISPOL, pero que esa información no la entregó de manera directa al señor Neira, sino al señor Álvarez y al señor Villamar. Y la otra parte, que inclusive se reconoce que hubo un festín de nuestros recursos, donde se dio inclusive un préstamo fingido desde la empresa familiar de los Neira, que es Forban en Panamá, a la empresa Envases del Litoral, que dicho sea de paso, el último millón Envases del Litoral prefirió entregarnos a nosotros con acta de entrega-recepción, ¿No? Ujú. que esa operación el ISPOL debería recurrir al plano civil y no al penal. Ese tipo de argumentos encontramos en las cortes ecuatorianas. Por eso les digo, vea, podíamos prescindir, de aquel lado nomás. O sea, háganle una demanda civil No reclamen y penalmente, no o sea, penalmente, vayan y ¿para recuperen el qué? dinero, pero ¿saben qué? ¿Cómo le van a querer meter preso al señor? Pues, Imagínense, esa es la barbaridad que vivimos en este país. Y si esto le terrible, pasa ¿no? al ISPOL, imagínense lo que está expuesto el ciudadano común y corriente. Claro. Por eso es que muchas personas dicen preferible un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Exactamente, esa es la reflexión popular que existe. Ujú. Preferible un mal arreglo que un buen juicio, pues, ¿no? En este caso. Pero esto va a apelación, esto va a continuar en este caso. Pero hay inquietudes, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo camina este asunto? ¿Qué pasa con los que están involucrados con estos prófugos? ¿Qué pasa con los que están en Estados Unidos? Y la plata, es lo que se dice. ¿Se Mira, avanza o no se avanza con el tema claro. de recuperación de algo El
de lo que se llevaron. El premio consuelo de la audiencia del viernes, porque por eso le digo, son, según ellos, vivísimos, ¿no? Primero empezó narrando que pasa a juicio Álvarez, que pasa a juicio Navarro, y de ahí viene el premio consuelo. ¿Cuál fue el premio consuelo? 4.6 millones de dólares de los 32.2 que en su momento transfirió el ISPOL, me refiero a agosto del 2019, para una supuesta compra de bonos 2028 que nunca ocurrió, un remanente que eran 4.6 millones de dólares que están en una cuenta del DC Vale en el Banco del Guayaquil, el juez Terán dispuso que se entregue al ISPOL. O sea, es el premio consuelo, como diciendo, conténtate porque van 2 a juicio, te devuelvo 4.6 millones, pero a estos niños dorados, a Rumbea y a Neira, ya déjalos en paz. ¿Y qué pasa con el resto de la plata? Tenemos que seguir ¿Dónde bregando. está esa plata? Esos 4.6 millones se sumarían a los 13.5 que hemos recuperado en estos meses, Ya. constituyen una primera pequeña, ínfima recuperación, pero que algo significa, algo no es son algo, 18 pues, ¿no? millones de Son dólares. 18 millones. Sin embargo, nuestro norte es recuperar lo más probable. En este momento tenemos como siguiente etapa de recuperación visible los 240 millones de dólares que están en el Banco Central y que también tienen un riesgo, están en la investigación del DC Vale, donde estos mismos sujetos, me refiero a Rumbea y a Neira, bajo el patrocinio del doctor Fernando Llávar, aquel que reformó la justicia ecuatoriana, pero no sé cómo la reformaría, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, le tienen recusada a la jueza Yanela Noris, quien estaba desempeñando un papel bastante digno. Entonces, ahí están en riesgo los 240 millones de dólares y alerto a la ciudadanía a estar pendientes. A ver, Porque pero ¿por qué están en riesgo? Que ellos pueden, voy a pueden explicarlo, llevarse. voy a ¿Cómo es explicarlo ese muy tema? sencillamente. Miren, en el mes de noviembre ya tenía la señora Rumbea 3 abogados y se sumó un cuarto, el señor Joseph Norris, primo de la jueza Yanela Norris. ¿Para qué? Para forzarle que ella se excuse. Claro. Efectivamente eso sucedió, pasó a conocimiento de un juez, Ronald Guerrero, y el juez dijo, miren, era más bien el abogado el que no debía sumarse a la Claro, defensa exactamente. y le devolvió el caso a la jueza. La jueza avanzó en 3 sesiones de la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio y a la cuarta este sujeto se volvió a querer conectar y no se lo permitió. Ese es el motivo de la recusación. ¿Pero a dónde apuntan? Semanas atrás... Mira, pero aquí debería haber algo de ética por parte de los abogados. Si es que tengo la jueza que es mi pariente, yo tengo que decir no puedo, pues. Poderoso amo es don dinero. Yo no puedo entrar en un tema precisamente para torpedear, ¿no? Así de Y sencillo. decirle, vea, la jueza es mi pariente y por eso la jueza tiene que irse. Este ¿Quién es- estuvo primero? En ¿La este jueza día o el abogado? ya estaba la jueza y la defensa de Rumbea estaba armada, tenían 3 o 4 abogados, o sea, no es que estaban en indefensión, pero lo que yo voy es, le quieren torpedear al proceso con estas deslealtades procesales que aspiraríamos terminen una sanción ejemplarizadora para este abogado Joseph Norris, pero ¿a qué apunta la ¿quién estrategia? tiene que ver eso? ¿La judicatura? La judicatura en su momento Pero tiene ya, que poner pues, una entonces, sanción, claro. ¿no ha habido una queja de pronto? Nosotros hemos planteado, lo que pasa es que en este momento está en la recusación, pero a qué van ellos? Quieren recusarle a la jueza, porque esa jueza es la que dispuso la inmovilización de los 240 millones de dólares. Entonces, como ellos pretenden un cambio de juez, al siguiente juez le van a sorprender con lo que ya intentaron con la señora jueza. ¿Qué es lo que intentaron? Semanas atrás, en una audiencia en la que se dictó la prisión preventiva para Jorge Cherres y se dispuso la inmovilización de los 240 millones, no se apeló a la prisión preventiva, se apeló a la audiencia, es decir, declararle nula a la audiencia. Si se declaraba nula a la audiencia, ¿qué pasaba? Los 240 millones de dólares otra vez a disposición del señor Cherres y obviamente del señor Neira. A eso apuntan. Por eso le digo que está en riesgo los 240 Pero millones. eso sería ya una locura, pues, coronel, que esa plata lo pongan a disposición de esta gente, de estos pillos. Bueno, en este país hay que Desde prepararse Cherres. para esas locuras que se dan inclusive en horas de la madrugada, la semana anterior, recuerde. A quienes defendieron la democracia, a compañeros míos que expusieron su vida, que estuvieron en el mes de octubre, inclusive secuestrados, continúan en investigación. Y los delincuentes contumaces que estaban complotados para derrocar al gobierno y por ende atentar a la democracia, ahora se pasean libremente y festejan. Ese es el país de Manuelito. Claro, el gobierno ya ha sido muy claro, va a interponer acciones legales, ¿no? Que le permite la Constitución. Será ante la Corte Constitucional el tema de las enmiendas, ¿cómo es? De las Amnistías. amnistías me estoy refiriendo. Ayer lo dejó entrever ya el vocero de este tema de la Presidencia de la República. Pero en este caso, oiga, ¿y qué pasa con este Cherres? No puede ser justo que ahora esté en duda y también que estemos temiendo que de pronto, si es que hay algún juez que se le ocurre, dice, no, esa plata de los 240 millones tiene que volver donde el señor Cherres, a que maneje el otro señor por acá.
No puede ser. ¿Y qué pasa con este individuo? Bueno, este sujeto, como lo habíamos manifestado anteriormente, está radicado en México desde el mes de septiembre del 2020. Se mueve normalmente entre Cancún, que es uno de los balnearios más conocidos de la Riviera Maya, y la Ciudad de México. Tiene aquí en Ecuador ya alrededor de 2 o 3 órdenes de detención. Sin embargo, no es momento oportuno estratégicamente de impulsar una difusión roja. ¿Por qué? Si usted tiene 3 boletas de detención por el delito A, B y C, y solicita la extradición de un sujeto como Cherres, si es detenido, el país donde está detenido el extraditable firma un convenio de extradición con el otro país y le dice, solo puedes juzgarle por el delito A, B y C. Y si luego aparecen 6 delitos más, no lo puede hacer. Entonces, por eso es estratégicamente preferible tener todas las boletas disponibles y ahí impulsar este proceso con Interpol de la difusión roja. El señor Chérez sabe inclusive dónde está en este momento refugiado. Recordemos qué es lo que pasa con las condiciones de México en este momento. Entonces, es una lucha larga de varios años, como lo hemos dicho. Tenemos bastante optimismo de que recuperaremos yo creo que unos 2/3 de los 950 millones de dólares y el restante no es que lo vamos a dar por perdido. En un momento determinado tendremos que llegar a demandas y a indemnizaciones internacionales a quienes pueden pagar. Me refiero al Citibank Nueva York, a la Fish Corporation. Le doy un ejemplo. La Fish Corporation, que es un agente financiero de Centroamérica y el sur de la Florida, tenía 35 millones de dólares del señor Chérez. Cuando estalla el escándalo en Ecuador, le consulta por escrito, señor Chérez, ¿estos 35 millones de qué es? Y él les contesta, es del ISPOL. Pregunta del millón, ¿y por qué le devuelven meses después al señor Chérez y no al ISPOL? Ahí nos dan justificativos para decir que no hubo la debida diligencia en agentes financieros que conocen muy bien la normativa financiera. Y en el caso del Citibank, yo lo he dicho varias veces, en octubre del 2020 ya recibieron una multa de 400 millones de dólares de la Reserva Federal Norteamericana por tener controles muy blandos para evitar lavado de activos. Ya. Entonces podría también generarse este tipo de demandas, ¿no? Tendremos que llegar, quizás no sea en mi También. administración, porque como le explico, es un camino largo, tienen que cumplirse las etapas, pero tarde o temprano el ISPOL tendrá que ir a estas demandas internacionales. Hay el interés y en este caso, lógicamente que tiene que existirlo, pero el respaldo, digamos, del nuevo comandante, del mando policial, Coronel González. Yo lo siento que sí, mire que mi comandante general Carlos Cabrera en 2 ocasiones me ha citado a su oficina para ponerle al tanto de el avance de este proceso y los días lunes a las 7:30 de la mañana yo estoy reportando a todos mis generales cómo va no solo el proceso de recuperación, sino tenemos otros frentes. Recuerde la precaria salud que en este momento tiene el policía precisamente como repercusión de la falta de recursos, ¿no? Ujú. Tenemos otros ámbitos como la recuperación en su momento de los préstamos y más temas pendientes, porque el caso ISPOL se refiere a un ámbito jurídico, a un ámbito mediático, a un ámbito político inclusive y a un ámbito judicial. Coronel, hasta el momento, ¿cuánto se ha recuperado de estos más de 900 millones? Ya Bueno, en, lo último fue los 4,6 que ordenó el juez. claro, ya en las arcas del ISPOL han ingresado en los últimos meses 13,5 millones y aspiramos que se concrete esta devolución que dispuso el juez, sumarían los 18 millones. Eso es lo que se ha recuperado de 950. ¿Y a futuro qué más? Estos El el siguiente dinero está en el Banco eslabón más Central. cercano, yo le veo los 240 millones de dólares que están en el Banco Central. Luego, visiblemente, se encuentran aproximadamente como 25 a 30 millones retenidos unilateralmente en el Citibank Nueva York. Tendríamos que ir a buscar estos otros 35 millones de la Fish Corporation en su momento determinado. Y recibimos información todavía no oficial, pero sí extraoficial de Estados Unidos, de que se realizó la incautación de 125 millones de dólares también. Entonces, poco a poco se va sumando. Por eso yo le hablaba de que Sí. aspiramos que en un momento determinado podamos recuperar de 500 a 600 millones de dólares. Ahora, llama la atención lo que usted nos contaba de este famoso señor Jorge Cherres. Está en Cancún y todos conocemos a quién pertenece ese balneario. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, bueno, no sé si la ciudadanía conoce. Son prácticamente los carteles, los dueños de este balneario. Entonces, es decir, el señor Cherres está moviéndose como pez en el agua en este sitio. Bueno, no debe estar tan tranquilo porque recuerde que en Estados Unidos él ya tiene cargos y está declarado inclusive prófugo de la justicia. Tiene aproximadamente 8 cargos, pero el más grave es el cargo por la FCPA, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, similar a lo que le ha pasado a Alex Saab y Álvaro Pulido. Y por Álvaro Pulido, el gobierno norteamericano ya ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Aspiraríamos que en el futuro cercano algo similar suceda con Cherres, porque lo peor que tiene
un delincuente de este tipo es cuando le ponen precio a su cabeza, porque se vuelve paranoico. Claro. Empieza a desconfiar hasta de la persona que le trae los alimentos. Entonces, tranquilidad no tiene el señor Chires, pero aspiramos que en un momento determinado la justicia, bien sea la norteamericana, que nos ha dado mejores resultados, o la ecuatoriana, Dios mediante, en alguno de esos intervalos lúcidos, podamos recurrir a que regrese al país, pero sobre todo lo que nos interesa es que recuperemos nuestros capitales. Nosotros no sacamos nada teniendo al final del día 20 sentenciados y una recuperación paupérrima. Es al contrario. Claro. Las sentencias penales para nosotros son objetivos intermedios hacia un objetivo superior, que es la recuperación de nuestro capital. Habría que llegar hasta las últimas, así, con bienes y todo que tengan estos tipos, ¿no? En el momento que se les pruebe, tienen que devolver, pues. Lo que me da a mí aliento es que existen en este momento una serie de empresas internacionales, claro, cobran altos porcentajes, no bordean entre el 20 al 30%, eso también hay que ser claros. Varios de mis afiliados piensan que sentados nos van a devolver los recursos, no es así. No, Ya el atraco se dio, Esta ya es nos una- robaron y esta esto es va a una costar gestión, recuperar, lógicamente, correcto. sí. Pero es perder el dedo y no la mano. O sea, Sí. la ventaja de la era digital es que todo deja huella y como usted manifiesta, licenciado, tarde o temprano llegaremos a estas propiedades, a estos testaferros inclusive, a venta de propiedades que tendrán que resarcirse y recuperar lo más que podamos. A ver, hay una inquietud en el 2546-108, está habilitado el 255-4090. Buenos días, lo escuchamos. Bueno, nuevamente buenos días, señor Modocho. Solo breve nomás, disculpe nuevamente volver a intervenir. Yo quisiera preguntarle al señor entrevistado, ¿qué es lo que que ofreció la señora Paula Roma? ¿En qué quedó? Porque supuestamente cuando ella fue ex ministra de gobierno, pues ofreció de que esto se iba a llegar hasta las últimas instancias. Me parece que creo que les engañaron, porque la cúpula de la fuerza policial en su debido momento le respaldó pues a la ministra Paula Romo y prácticamente quedó en nada, entonces no hubo tal respaldo. Por otro lado, créame, señor entrevistado, que la verdad de la justicia, le voy a ser sincero, perdón que sea negativo, esto no va a quedar en nada, porque de trasfondo hay grandes personajes que realmente están envueltos de esto y prácticamente les están manejando la justicia para que no se llegue a la verdad. Me asombra que esta situación tan delicada como fueron los atracos a los fondos de los Dispol, a los fondos de los señores policías nacionales, realmente no se haya develado y no se haya hecho justicia. Y me asombra porque en el caso, y ojo, que no es cuestión de ideologías, de ser o no correísta, pero me asombra que en otros casos tan sonados como el caso de soborno en contra de Rafael Correa, que ya fue sentenciado, licenciado Morochis, licenciado Gustavito y señor entrevistado, la justicia se hizo de la noche a la mañana y se llegó a una sentencia, pero estos casos delicados donde se han hecho atracos, fondos públicos y fondos de los señores policías, prácticamente se ha dado vueltas en el asunto, y usted mismo lo dijo, licenciado Morocho, el caso del señor Celi, prácticamente se difiere, y la justicia bien campante no hace justicia como se dice y prácticamente esto se queda en nada. Como voy y repito para finalizar, señor entrevistado, creo que ser negativo en esto es que no se va a develar en nada. Se ha hecho medidas cautelares de carácter personal, real, pero eso nada más quedará para supuestamente contactarle y desviarle. Espero que se llegue a fondo, pero yo creo que esto no se va a llegar tanto a fondo y se va a dar las largas de como ha sido la historia del país. Y le pongo ejemplos en el caso de los señores Isaías y otros más. Espero que se llegue de verdad a justicia, pero lamentablemente hasta que no se cambie la justicia, personajes que están dirigiendo el Consejo de la Judicatura y jueces de la propia Corte Nacional se cambie de una manera drástica, que se dé un giro de 90 grados, no se va a poder conseguir la justicia, como por ejemplo en el caso de ustedes. Mis felicitaciones, de sigan adelante y espero recuperen al niño Muy de bien. nuestra casa. Gracias, la apreciación. A ver, coronel. En primer lugar, muchas gracias por considerar un tema delicado y veo que él se ha sintonizado con nuestra preocupación y sobre todo atendiendo que él mismo se autoidentifica con una ideología política. Eso para mí me deja muy satisfecho porque veo que de las diferentes corrientes políticas existe la comprensión de la gravedad. Lo segundo, si yo tuviera el pesimismo del señor, créame que no hubiera ni siquiera aceptado el cargo de director general, pues no. Yo tengo que ser el primer optimista que hay en la Policía Nacional, caso contrario, esto efectivamente quedará en nada. Y en tercer lugar, manifestando, y no tengo por qué hablar a nombre de terceras personas, en su momento la doctora María Paula Romo, cuando fue ministra de Gobierno, tuvo su rol que desempeñar. ¿Cuál fue? El de la denuncia pública. Ella fue la primera que salió a la palestra a decir esto es lo que pasa con el tema ISPOL y terminó su rol. ¿Cuándo terminó su rol?
cuando precisamente estas fuerzas políticas económicas que participaron en el atraco al ISPOL, un 24 de noviembre del 2020, bajo argumentos sumamente débiles, terminaron en un juicio político que la censuró. Esa es la realidad de los hechos. Por eso es que luego tuvieron que venir otras personas a tomar la posta. Y seguirán. Después de Renato González vendrá otro director general mucho más capacitado, más preparado, más experimentado inclusive, y esta lucha tendrá que darse por varios años, quizás por décadas. Esperemos, no hay peor lucha de la que no se hace, es lo que se manifiesta. Esperemos que esto no quede en la impunidad y que realmente se recuperen los recursos, que es lo fundamental. Los recursos y los pillos con sus huesos a la cárcel, definitivamente. Coronel, agradecerle por esta gentileza que mantiene con Radio Noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, porque una de las estrategias que utiliza el crimen organizado es tratar de amordazar, de acallar los temas para que puedan hacer sus manejos en las cortes, y estos son espacios importantísimos para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias al señor.